La meiosis es un proceso de división celular por el cual una célula diploide origina 4 células haploides. En este existe un intercambio de material genético entre cromosomas homólogos. Dentro de la misma meiosis encontramos dos fases, la reduccional, que se conoce como meiosis 1, y la ecuacional, que se conoce como meiosis 2. Dentro de la meiosis 1 encontramos a la profase 1, el cual es la fase más larga y compleja, ya que en ella los cromosomas homólogos se aparean e intercambian fragmentos de material hereditario. Este se divide en 5 subfases: leptóteno, cigóteno, paquíteno, diplóteno y diasínesis. Como segunda fase de la meiosis 1 tenemos a la metafase 1, en la cual se constituye la plata metafásica. Después tenemos a la anafase 1, donde ocurre la separación de cromosomas homólogos de la capa bivalente para ser llevados a los polos opuestos de cada célula. Y, finalmente, tenemos la telofase 1, donde se forman las membranas nucleares alrededor de núcleos hijos y existe una división celular. Posteriormente tenemos a la etapa ecuacional, mejor conocida como meiosis 2. Como primera fase encontramos a la profase 2. En esta se rompe la envoltura nuclear y se forma el huso mitótico. Después tenemos a la metafase 2. En esta los N cromosomas se alinean en la plata metafásica. Después tenemos a la anafase 2, donde se separan las hermanas de cada cromosoma, y finalmente a la telofase 2, donde se forman las envolturas nucleares y existe una división del citoplasma. El campo en el que se desarrolla la meiosis. La genética es una de las ramas de la biología que estudia cómo los caracteres hereditarios que se encuentran en los genes se transmiten de generación en generación. Los genes son unidades mínimas de información que emplean los organismos para transferir un carácter a la descendencia. La genética adquirida tiene una especial relevancia cuando se estudia la transmisión de enfermedades, ya que del mismo modo que se heredan de padres a hijos el color de ojos, también existen enfermedades que se pueden llegar a transmitir a la descendencia. En este caso se hablan de enfermedades genéticas o hereditarias. De esta forma también pueden llegar a suceder diferentes problemas que llegan al momento de realizarse la meiosis. Se pueden llegar a perder los cromosomas, por ejemplo, ya que este proceso es de división, y muchas veces pueden llegar a fallar a lo largo de su procedimiento, ya que ocurre cuando los homólogos no se separan durante la anafase 1 de la meiosis, o las cromátidas hermanas no se separan durante la anafase 2. El resultado es un gameto que tiene 2 copias del mismo cromosoma y el otro no tiene copia de ese cromosoma, lo que da resultado a una aneuploidía. Se considera fundamental para la vida, ya que implica el génesis de la reproducción, siendo una de las 4 etapas de la vida: nacer, recrecer, reproducirse y morir. Algo importante de destacar es que aunque la meiosis hereda las mismas características, estos seres son nuevos y únicos porque su información genética es totalmente nueva gracias a la recombinación genética. ¿Qué es la recombinación genética? Es el intercambio de información de las cadenas de ARN y ADN en las cadenas cromosómicas para generar un sinfín de posibilidades entre las características del nuevo organismo, tomando y recombinando los genes de los gametos creados gracias a la meiosis. Dentro de la recombinación genética del ARN y ADN existen regiones de alta y baja tasa de recombinación. En áreas bajas existen los genes esenciales de la vida y de la especie, cosas que no pueden llegar a cambiar fácilmente. Aquí se puede incluir el concepto de la evolución. En las áreas de alta recombinación existen las características no esenciales del organismo. Cuando se trata de la conservación y predisposición de las enfermedades, la recombinación puede ser una ventaja. Cuando estas se producen en las regiones de alta tasa pueden ser fácilmente eliminadas. Caso contrario cuando sucede en regiones de baja tasa, dado que estas tienen mayor probabilidad de perdurar. La falta de una recombinación entre un grupo o una especie genera que las mutaciones dañinas se vuelvan parte del genoma. De esta manera se volverían parte del ADN y se repetirían constantemente en la especie, generando un proceso de extinción en casos graves.